Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén oyendo este programa. Bienvenidos un día más, un programa más a Historias de Fútbol. Os contábamos en el pasado podcast la historia de la Champions cosechada por el Marsella en el año 1993 y todo el escándalo posterior de Bernard Tapie, que por cierto pues ha fallecido en este pasado domingo 3 de septiembre, y desde aquí pues nuestro pésame a la familia de aquel icónico mandatario del conjunto marsellés. Y bueno, esta semana cambiamos el tercio para traeros una competición prácticamente desconocida para los futboleros españoles, que también tuvo lugar en los años 90. Pero antes de entrar en materia, como siempre, os recordamos que podéis encontrar todos los podcasts en las plataformas de Spotify, iVoox, YouTube y Anchor FM. Os recomendamos que os suscribáis para estar notificados de cada programa que subimos y de paso nos ayudáis a seguir creciendo. Yo os recuerdo también los perfiles de redes sociales: en Twitter @hist_d_fútbol y en la página de Facebook Historias de Fútbol. Ahí podrán encontrar toda la información del podcast. Sin más, nos sumergimos en una nueva historia, porque esta vez hablamos de la Liga de las Televisiones Autonómicas, o como quizás se puede llamar de una manera más simplificada, Liga Autonómica. Muy buenas, Gonzalo. Muy buenas, una semana más en la que, como bien tú has dicho, ha fallecido Bernard Tapie. Desde aquí le mandamos el pésame a la familia del dirigente y de todo el Olympique de Marsella. Y la verdad que es que no es la primera vez que fallece poco después un personaje al que le habíamos dedicado un programa a nosotros. ¿Qué pasó con Timoteo Grigol? Timoteo Grigol, es que nos parece que nos estamos convirtiendo en Aaron Ramsey, el jugador del Arsenal. Cada vez que marcaba un gol pues fallecía un famoso, ¿no? Hoy hablamos de Liga, que ahí no tiene que morir nadie. Ahí, bueno, esperemos, hay algún que otro personaje, pero esperemos que no pase nada. Hablábamos en la semana pasada de la Champions que consiguió el Marsella en el año 93, y hoy vamos a hablar de un hecho, de una competición que se disputa un año después y que tiene, yo diría, casi el mismo realce que la Liga de Campeones. Hablamos de un peculiar torneo de carácter amistoso que se disputó en España a mediados de los años 90. Un torneo que seguramente muchos de nuestros oyentes no conocerán o no lo recuerden, pero que de vez en cuando suele aparecer por Twitter como anécdota de los aficionados de los equipos que participaron en aquella peculiar competición. Hablamos, como bien tú has dicho antes, de la Liga Autonómica o Liga de las Televisiones Autonómicas. Efectivamente, como ya adelantaba en la introducción, este fue un torneo disputado entre mayo y junio del año 1994, concretamente entre el final de aquella liga y el comienzo del Mundial de Estados Unidos, el famoso Mundial del codazo de Tassotti a Luis Enrique. Pero claro, Gonzalo, lo primero que se preguntarán nuestros oyentes es ¿quién organizó este torneo? Pues bien, esta competición estuvo organizada por la FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, que buscaba rellenar el hueco que había dejado en su parrilla los partidos de la competición liguera, que ese año había terminado de manera más prematura debido a la celebración del Mundial de Estados Unidos en ese verano. De esta forma, cada comunidad autónoma con televisión asociada a la FORTA invitó a un equipo de primera división para representarlas y, de paso, repartirse los 300 millones de pesetas que servían como incentivo para los clubes participantes. Ahora que has hablado de la FORTA, pues he recordado aquellos viejos tiempos en los que las televisiones autonómicas televisaban los partidos. Aquí en Andalucía, por ejemplo, pues yo siempre recuerdo que el partido sábado 10 de la noche en Canal Sur, que era un partido siempre el más esperado de la semana, porque era el único que se podía ver en abierto, en un momento del fútbol donde para ver el partido por pago pues se solía acudir más a los bares o sobre todo a las peñas, pero no era como ahora, donde es verdad que se ha abaratado mucho y prácticamente todas las personas pueden acceder al fútbol de pago. Bueno, era un fútbol distinto y, en mi opinión, más puro y mejor que el de ahora. Pero es por ello que organizan esta competición, porque las televisiones autonómicas no querían perder esa audiencia que tenían los sábados, los domingos por la noche retransmitiendo los partidos en abierto. Entonces quedaba ahí un mes en blanco entre la Liga y el Mundial y organizaron pues esta Liga Autonómica.
Bueno, seguimos porque se preguntarán nuestros oyentes qué equipos disputaron este peculiar torneo. Pues bien, los equipos invitados a aquella liga autonómica fueron el Sevilla por la Comunidad de Andalucía, el Barcelona por Cataluña, el Atlético de Madrid por Madrid, el Valencia por la Comunidad Valenciana, el Celta de Vigo por Galicia y el Athletic Club de Bilbao por el País Vasco. Y otro aspecto importante para entender esta liga autonómica es cómo se organizó aquella competición. Pues bien, estos 6 equipos participantes se dividieron en 2 grupos de 3 equipos cada uno, pasando a semifinales los 2 primeros de cada grupo y eliminándose solamente el último de cada grupo, valga la redundancia. Seguimos con los grupos porque tenemos que decir que el grupo 1 estuvo conformado por Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla, mientras que el 2 lo integraban el Barcelona, el Athletic y el Celta de Vigo. De esta forma iba a dar comienzo esta apasionante competición y lo haría con un empate a 1 entre Sevilla y Atlético de Madrid en un partido que se disputó en el Ramón Sánchez Pizjuán el 19 de mayo de 1994. Y tenemos, para que lo sepan nuestros oyentes, los 11 titulares, los 11 iniciales de aquel partido inaugural de la Liga Autonómica. Y bueno, como hicimos con los de la final de las Champions que contamos la semana pasada, vamos a cantarlos como en las noches grandes de fútbol, como fue aquel 19 de mayo de 1994. La inauguración de la Liga Autonómica así lo merece. Por el Atlético de Madrid saltaron al campo Diego, Pizzo, Pedro, Quevedo, López, Juanito, Manolo, Vizcaíno, Kiko, Pirri y Sabas. El 11 es un 11 de campanilla, sin duda. Pero lo mejor lo tenemos en el banquillo porque estos 11 jugadores están entrenados por un histórico del fútbol español. Uno de esos genios que solo nacen cada 100 años. Un catedrático de este deporte y que además tiene la humildad de alumbrarnos con su sapiencia en televisión todas las noches. Acción, por favor. Jorge D'Alessandro, el mago argentino de los banquillos, que como no podía ser de otra forma, había hecho una mala temporada con el club colchonero y buscaba resarcirse en esta competición, ya que había quedado el 12 en la clasificación de la liga anterior con solo 4 puntos por encima del descenso. No sabemos si Jorge D'Alessandro ya en aquel entonces utilizaba la estrategia de jugar en largo sobre Congo. Yo no sé, pero tenemos que hacerle una historia de fútbol a Jorge D'Alessandro. La tiene sin duda. La tenemos que hacer más pronto que tarde porque además ahora está en todo su apogeo. Sería una historia con mucha audiencia, seguro. Tenemos también el 11 del Sevilla, ¿no, Ignacio? Efectivamente, por el Sevilla, aquella mítica noche del 19 de mayo de 1994, saltaron al césped de Nervión con Monchi en portería, Pepe Tiburón Prieto, Padilla, Ferreira, Del Campo, Pineda, Michel, Moya, Monchu, Carvajal y Luis García Tevenet como punta de lanza. En el banquillo se sentaba una leyenda del equipo rival como era Luis Aragonés, que venía de haber cuajado una muy buena temporada en Nervión, cosechando un muy meritorio 6º puesto. Con estos 11, con 2 equipos plagados de rotaciones, como se puede ver, y con jugadores muy poco habituales en lo que había sido la temporada anterior, daba comienzo el partido inaugural de la Liga Autonómica, y el primer gol de esta competición lo iba a marcar Miguel Ángel Benítez para el Atlético de Madrid. Finalmente el Sevilla empataría y Monchi pararía un penalti a poco del final. Quizá una de las mejores actuaciones de la historia de Monchi como portero. Ahora vamos a contar una historia un poco sobre eso. Bueno, la cosa es que aquel partido inaugural de la Liga Autonómica pues asistirían unos 3.000 o 4.000 espectadores, por lo que hemos calculado a ojo. De lo que se puede ver en el resumen del partido, y creo que he podido ser generoso con lo que yo he puesto de espectadores. Vamos, que muy buena entrada no hubo aquella noche. Seguramente es que la gente, pues hombre, los quería ver por la Forta para apoyar. Eran asociados de Canal Sur y cosas de esas. Bueno, pues el caso es que estos 3.000 o 4.000 espectadores que acudieron aquella noche de mayo, aquella noche primaveral de mayo al Sánchez Pizjuán, pues parece ser, según se cuenta, según hemos podido averiguar, que acudieron al estadio con bastante guasa
una guasa que mantuvieron durante los 90 minutos, que duró el partido, hasta el punto de que ante el intrascendente partido, que me río porque es muy gracioso, decidieron invadir el campo a falta de unos 3 minutos. Quiero decir, es que es muy gracioso que en un partido de la Liga Autonómica la gente esté tan aburrida que decida invadir el campo antes de que el árbitro pues pite el final, ¿no? Claro, esto produjo que el encuentro se detuviera durante unos minutos. Y el caso, y ojo a la pieza que os traemos, pieza mítica, y es que os presentamos la narración de aquella invasión de campo en la Liga Autonómica, celebérrima entre una peculiar parte mítica del sevillismo. Como decimos, tenemos el audio de la narración de aquel peculiar episodio. Démosles a intro para que nuestros oyentes puedan disfrutar de aquel episodio. Acción, por favor. Ahí tienen ustedes el árbitro. Tiene que indicar el final del partido a los 42 minutos porque se han roto. Ha habido una absoluta invasión de campo desde uno de los fondos. Pajares Paz ha indicado el final. Me da la impresión, a falta todavía de algo así como 3 minutos para que se acabe el partido. Esta peculiar invasión de campo, pues es muy conocida entre el sevillismo, pues eso, 3.000, 4.000 espectadores que ante el anodino partido que estaban presenciando, pues decidieron saltarse al campo, también espoleados, pues como decimos, por una actitud bastante guasona, como se dice aquí en Sevilla, durante el encuentro, que hizo incluso que se coreara el nombre de Monchi durante varias partes del partido, ya que, bueno, Monchi pues servía normalmente de un poco de cachondeo entre la afición, porque si bien como director deportivo pues es uno de los mejores del mundo, como portero pues no lo era. Finalmente el partido podría acabar, pero una vez que el árbitro señaló el final, volvió la invasión de campo, es decir, la gente vuelve a invadir el campo una vez que el árbitro pita el final. Según cuenta el comentarista de este partido, al quedar el partido en empate se debería de celebrar una tanda de penaltis para decidir quién ganaba. La cosa es que la invasión de campo supuestamente hizo que esta tanda de penaltis no se disputara. Pero es que esto lo dice el narrador del partido, como digo, pero es que en las reglas de lo que hemos podido ver de lo que era la competición, en ningún sitio ponía que un empate se debía de dirimir con una tanda de penaltis, y el resto de partidos que se jugaron y acabaron en empate quedaron en empate y un punto para cada equipo. Así que no sabemos si esto es desinformación nuestra o una equivocación del narrador de aquel Sevilla Atlético de Madrid. Todo esto que estamos contando de aquel partido inaugural, lo mejor es que nuestros oyentes lo pueden ver, y lo pueden ver en el estupendo resumen que hay subido en el canal de YouTube Historia ATM TV, sí, Historia Atlético de Madrid Televisión. Como digo, Historia ATM TV, donde también está el resumen del partido de vuelta y de muchos de los partidos del Atlético de Madrid en aquel torneo. Finalmente, por el grupo 1 se iban a clasificar Atlético de Madrid y Sevilla, mientras que por el grupo 2 lo hicieron el Celta de Vigo y el Athletic Club de Bilbao, cayendo eliminado el Fútbol Club Barcelona, que había sido vigente campeón liguero en aquella temporada 93-94. De esta forma nos quedan unas semifinales conformadas por el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, que se disputarían el pase a la final el 11 de junio en el Calderón, imponiéndose el club colchonero por un contundente 5-0 que le daba el pase a la final gracias a los goles de Vizcaíno, un doblete de Manolo y otro doblete de Alfaro. La cosa es que en el banquillo del Atlético de Madrid tenemos una mala noticia, porque ya no se sentaba Jorge D'Alessandro, que había sido sustituido y lo había sustituido el interino Carlos Aguiar. Quizás esto explique también que el Atlético ganó 5-0 y no cayó eliminado. Pero la verdad es que es tremendo que te cesen en mitad de una liga autonómica. Es que Jorge D'Alessandro es un genio de los banquillos por cosas como estas. Bueno, en la otra semifinal se enfrentaron el Sevilla con el Celta de Vigo en un partido disputado en el Municipal de Pasarón, el estadio del Pontevedra, y en el que el club vigués se iba a imponer al sevillano por 1-0. De este partido no hemos encontrado, la verdad, resúmenes ni documentos televisivos de ningún tipo, pero sí tenemos la mini crónica que Mundo Deportivo hizo de aquel partido, y es por ello por lo que conocemos que el gol
que el gol celtiña, lo marcó Salillas en el minuto 68 y que el colegiado Brito Arceo, ojito a Brito Arceo, que llegó a ser... Este tiene otra historia de fútbol. Brito Arceo llegó a ser concursante de Gran Hermano VIP. Y además, si por algo es conocido Brito Arceo, sobre todo en la afición sevillista, es por aquel increíble penalti que pitó sobre Polster en el Camp Nou, cuando la falta fue pues a unos 3 metros de la luna del área. Increíblemente Brito Arceo la pitó dentro y con el paso de los años pues Brito Arceo acabó como concursante de Gran Hermano VIP. Una carrera de pitar una semifinal de la Liga Autonómica, entrar en la casa de Gran Hermano, ¿no? En Guadalix de la Sierra. Bueno, pues el caso es que Brito Arceo, pues por así decirlo, pues también se hizo de sonar en aquel semifinal disputada en Pasarón entre Celta y Sevilla. Como decimos, ganó el equipo vigués con gol de Salillas. Pues bien, Brito Arceo expulsó a Moya, Ferreira y Monchu por parte sevillista y Alejo por parte del Celta. Así que suponemos que tuvo que ser un partido bastante caliente o que simplemente, como decimos, Brito Arceo hizo de la suya y le dio por acabar el partido 8 contra 10, porque Brito Arceo era así. A mí me suena a esos partidos típicos de pretemporada en los que por cualquier cosa el partido se calienta, se forma una tangana espectacular y acaba... Me acuerdo de ese Betis Sporting de Braga de pretemporada hace un par de años que acabó casi llegando a las manos los jugadores, ¿no? Bueno, de esta forma tenemos ya la final de la Liga de las Televisiones Autonómicas. La final que se iba a disputar en el Estadio Vicente Calderón entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo. E igual que os hemos contado las alineaciones que pusieron los equipos que disputaron el partido inaugural, también vamos a cantar las alineaciones de esta mítica final. Y es que por parte del Celta iban a jugar Villanueva, Manel, Fernando, Salinas, Verges, Andriasevich, Ratkovic, Engonga, Salillas, Vilanova y Gil. Desde el banquillo dirigía el bilbaíno Chechu Rojo. Y el Celta, que llegaba con una baja importante que fue destacada por los medios gallegos, como era la de Gudeli, para este partido, el padre de Nemanja Gudel, el actual jugador del Sevilla. Por parte del Atlético de Madrid saltaron al campo Abel, Tomás, Pedro, Soler, López, Juanito, Manolo, Toni, Alfaro, Benítez y Pirri. Y en el banquillo, el ya comentado anteriormente, Carlos Aguiar. Pues bien, el Atlético de Madrid buscaba el título ante su gente, también muy poca, la verdad. Al parecer unos 8.000 espectadores tan solo acudieron a ver la final. Y como digo, el Atlético de Madrid pues buscaba ganar el título en su propio estadio, mientras que el Celta buscaba alzarse como campeón para quitarse el mal sabor de boca tras la derrota en la final copera de aquella temporada. Sin embargo, sería el equipo de Carlos Aguiar quien se alzaría finalmente con la victoria en esta liga autonómica, haciéndolo además de forma contundente gracias al hat-trick de Benítez y al gol de Manolo, que pusieron el 4-0 en el marcador y acabaron con las buenas intenciones del Celta de Vigo. El resumen de este partido, de esta final, al igual que hemos comentado antes, lo pueden encontrar en el canal Historia ATM TV. Y es de este mismo resumen de donde hemos sacado la narración del final del partido, donde vais a poder observar a la perfección cómo el narrador se deja llevar por la euforia que supuso la victoria para el equipo colchonero, con una grada, con esos 8.000 atléticos entregados a sus jugadores. Sin que ahí va y que se les ponga la piel de gallina. Se ha rebasado ya el minuto 90. Celino Gracia Redondo ha indicado el final del partido. El Atlético de Madrid es el ganador de la primera Liga Autonómica. Victoria en esta final por 4-0 sobre el Celta. Pero resulta que esta liga autonómica, este trofeo peculiar, no le bastaría al Atlético de Madrid para resarcirse de aquella mala campaña, lo cual trataría de arreglar fichando al Pacho Maturana como entrenador para la próxima temporada. Tiene nombre de entrenador del Celta de Vigo. Tiene nombre de entrenador del Celta de Vigo, de colaborador del Chiringuito, de árbitro que arbitra un día un partido, se hace famoso y acaba entrevistando. Jorge de Alessandro, Carlos Aguiar y el Pacho Maturana. Y espérense. El Pacho Maturana, pero ojo, porque el Pacho Maturana nadie lo podía esperar. Solo duró 9 jornadas en el banquillo colchonero.
Porque claro, el hijo pródigo volvía a casa. Llamó a la puerta y Vino en una barca por el Manzanares una persona que había dejado una profunda huella en el club. Y es que, acción por favor, Jorge de Alessandro volvía para ocupar el lugar de Pacho Maturana, pero sorpresa, solo duraría 12 partidos. Jorge de Alessandro con sí, lo echan en mitad de una liga autonómica, regresa apenas 3-4 meses después y lo vuelven a echar y una carrera espectacular, la del argentino. De la Liga Autonómica poco o nada más se supo después de esta primera edición. Como nuestros oyentes pueden imaginar por las cifras de espectadores en las gradas que hemos ido comentando, esta competición no causó expectación alguna entre los futboleros de España y por tanto a la Forta no le salió muy rentable. Una Forta que precisamente lo que buscaba era no perder las ganancias que le daban los partidos de fútbol de liga, llenando un poco a la fuerza, como podríamos decir, ese mes sin fútbol que dejaba el calendario en aquel año de 1994. Como bien has dicho, la Liga de Comunidades o Liga Autonómica, Liga de las Televisiones Autonómicas, como lo queramos denominar, no se volvería a disputar y como hemos comentado, esta única edición tuvo bastante poca repercusión, lo que nos ha hecho bucear bastante en la red para poder encontrar información suficiente para traeros este programa. De hecho, prácticamente la única imagen, la única imagen del trofeo que hemos encontrado y que la verdad que tampoco se ve demasiado bien es la que tenemos subida en el Twitter, en las redes sociales del programa y además la que está asociada al podcast y que al menos deja constancia de que esto que hemos contado no ha sido una invención nuestra, sino que realmente existió. Porque una liga de televisiones autonómicas en el mes de mayo con 6 equipos españoles, con la gente invadiendo el campo al final de los partidos, una cosa prácticamente surrealista, la verdad, lo de esta competición. Por supuesto, si alguien quiere ilustrarnos con una imagen de esta competición o con cualquier otro dato acerca de esta liga autonómica que nosotros no hayamos comentado, que se nos haya pasado, que no hayamos podido encontrar, que nos lo deje en los comentarios de la plataforma donde nos esté escuchando, que por supuesto será bienvenido y será recibido con los brazos abiertos. Y hasta aquí este podcast sobre lo que fue aquella Liga de las Televisiones Autonómicas, un tema que yo creo que conecta perfectamente con la filosofía de este podcast Historias de Fútbol y que a mí me ha gustado mucho y que nuestros oyentes ya saben que van a poder encontrar en las plataformas de Spotify, iVoox, YouTube y Anchor FM, además de encontrar toda la información sobre todo lo que nosotros hacemos en @hst_de_fútbol en Twitter y en la página de Facebook Historias de Fútbol. Sin más, nos ponemos ya a preparar la siguiente historia en la que vamos a hablar de un futbolista en concreto y como siempre hacemos, pues es de un futbolista mítico. Vamos a hablar de un delantero brasileño que es leyenda del fútbol español. Sí de claro, vamos a decirlo, y que nuestros oyentes pues traten de... Y no es el presidente del Valladolid. No es el presidente, no es el actual presidente del Real Valladolid. Hay muchos delanteros brasileños. Pero no está lejos de Valladolid. Efectivamente, no está lejos de Valladolid el protagonista de nuestra próxima historia. Que vayan elucubrando nuestros oyentes y a ver si alguno acierta quién puede ser ese delantero brasileño. Bueno, sin más, espero que disfruten, que hayan disfrutado de esta historia de la Liga de las Televisiones Autonómicas. Nosotros nos despedimos prometiendo volver con esa historia sobre un delantero brasileño que es leyenda actual de un conjunto de la Liga Española. Muchas gracias.